Los nazis no comprendían cómo 60 niños desaparecían cada semana, hasta que hallaron un orfanato falso. El Obersturmführer Klaus Barth lideraba una redada de emergencia con 12 agentes de la Gestapo, rodeando un edificio de 4 pisos que oficialmente era el Orfanato Saint-Michel para niños abandonados. Pero según informes de inteligencia acumulados durante 6 meses, era algo completamente diferente y potencialmente mucho más peligroso para los intereses del Reich. Barth había pasado las últimas 18 semanas investigando una anomalía estadística que lo obsesionaba profesionalmente. Cada semana entre 50 y 70 niños judíos que deberían estar siendo deportados a campos en el este simplemente desaparecían de registros oficiales sin explicación satisfactoria. No estaban muertos porque no había certificados de defunción. No estaban en guetos porque las listas eran meticulosamente verificadas. No estaban escondidos en casas privadas porque las redadas constantes habrían encontrado números así. Simplemente se evaporaban como si nunca hubieran existido. Y Barth, quien había trabajado en la burocracia de deportaciones durante 2 años, sabía que los números no mienten, pero las personas constantemente mienten para proteger números. Entonces, cuando finalmente un informante belga mencionó que el orfanato Saint-Michel procesaba cantidades sospechosamente grandes de niños, considerando su tamaño modesto, Barth supo inmediatamente que había encontrado su respuesta. Lo que Barth no sabía mientras sus hombres rompían la puerta principal con ariete de acero a las 3:24 am, exactamente. Lo que ningún oficial nazi en Bélgica había descubierto a pesar de 2 años de ocupación sistemática, era que el orfanato Saint-Michel no era realmente un orfanato en absoluto, sino una estación de tránsito masiva de una red de rescate que había salvado aproximadamente 4.000 niños judíos desde agosto de 1941. Operada no por resistentes militares, entrenados o agentes de inteligencia aliados, sino por una monja católica de 42 años llamada Hermana Marie Henriette, que nunca había violado ninguna ley en su vida hasta que los nazis le dieron razones morales absolutas para convertirse en la falsificadora de documentos más prolífica de toda Bélgica ocupada. Y cuando Barth subiera las escaleras hacia el 3er piso esa madrugada de abril, descubriría algo que desafiaría completamente su comprensión de cómo un sistema de rescate tan masivo podría operar directamente bajo vigilancia nazi durante casi 2 años sin ser detectado hasta ese momento. Esta es la historia absolutamente verdadera verificada por archivos de Yad Vashem y testimonios de sobrevivientes de cómo una monja convirtió un orfanato católico real en la operación de rescate de niños más grande de Europa Occidental. Cómo 4.000 niños judíos fueron transformados en huérfanos católicos mediante documentos falsos tan perfectos que engañaban incluso a expertos de la Gestapo. Cómo una red de 200 familias belgas arriesgaron ejecución inmediata para esconder niños judíos en sus hogares durante años. Y cómo el fracaso nazi en comprender que la compasión humana puede organizarse sistemáticamente como producción industrial permitió que esta operación salvara miles de vidas directamente bajo sus narices. Si esta historia te conmueve tanto como me conmovió cuando descubrí archivos olvidados en la Biblioteca Real de Bélgica, por favor suscríbete inmediatamente al canal y activa todas las notificaciones, porque estas narrativas de resistencia humanitaria durante el Holocausto absolutamente necesitan ser preservadas y compartidas con cada nueva generación que corre riesgo de olvidar. Cada suscriptor nos permite continuar esta investigación histórica profunda, trayendo historias que frecuentemente son omitidas de narrativas oficiales simplificadas. Y déjame un comentario contándome si conocías esta historia, porque necesitamos conversaciones sobre cómo la gente ordinaria puede resistir el mal extraordinario mediante organización sistemática de compasión. Bélgica bajo ocupación nazi. Bélgica cayó ante la Wehrmacht en exactamente 18 días. La invasión alemana comenzó el 10 de mayo de 1940.
a las 4:00 am, cuando paracaidistas alemanes capturaron el crucial fuerte Eben Emael, considerado inexpugnable mediante asalto innovador con planeadores silenciosos. Para el 28 de mayo, el rey Leopoldo III ordenó la rendición incondicional, mientras el gobierno belga huía a Londres, estableciendo gobierno en exilio. Aproximadamente 66.000 judíos vivían en Bélgica antes de la invasión. 40.000 en Bruselas, 12.000 en Amberes, el resto dispersos en ciudades más pequeñas. Muchos eran refugiados recientes que habían huido de Alemania y Austria después de 1933, buscando seguridad en país neutral, que resultó ser ilusión trágica cuando los nazis cruzaron fronteras que habían prometido respetar. La ocupación nazi de Bélgica comenzó con aparente moderación calculada diseñada para minimizar resistencia, a diferencia de Polonia, donde los nazis implementaron brutalidad inmediata. En Bélgica inicialmente actuaron correctamente, tratando de convencer a la población que la ocupación sería tolerable si cooperaban pacíficamente. El general Alexander von Falkenhausen fue nombrado gobernador militar de Bélgica y estableció administración que superficialmente respetaba leyes belgas existentes. Las tiendas permanecieron abiertas, escuelas continuaron funcionando. La vida superficialmente continuaba con normalidad engañosa. Pero gradualmente, sistemáticamente, las restricciones aumentaban como agua, hirviendo a temperatura creciente, donde la rana no salta porque el cambio es imperceptible hasta que es fatal. Para los judíos belgas, las medidas antijudías comenzaron en octubre de 1940, con decreto requiriendo registro obligatorio de todos los judíos con autoridades locales bajo pena de arresto. Aproximadamente 57.000 judíos se registraron obedientemente, porque la mayoría todavía confiaban que instituciones legales los protegerían. Este registro proporcionó a los nazis lista completa perfecta de víctimas para deportaciones futuras. En mayo de 1941, los judíos fueron prohibidos de profesiones específicas: abogados, doctores, maestros, periodistas. En junio de 1941, negocios judíos fueron confiscados mediante proceso llamado arianización. En mayo de 1942, llegó la orden más visible, donde todos los judíos mayores de 6 años debían usar estrella amarilla cosida permanentemente a su ropa, con la palabra Jood en holandés o Juif en francés. La estrella amarilla transformó instantáneamente a judíos en blancos visibles para violencia callejera. Niños judíos fueron expulsados de escuelas públicas en junio de 1942, oficialmente para proteger a estudiantes arios de influencia judía corrupta. Familias judías fueron forzadas a mudarse a áreas designadas en Bruselas y Amberes, creando guetos no oficiales, aunque no formalmente sellados como en Polonia. Cada medida era justificada mediante lenguaje legal burocrático, presentándola como necesaria para seguridad pública o protección de la raza aria. Los nazis habían perfeccionado el arte de hacer que genocidio sistemático pareciera procedimiento administrativo razonable. Marie Henriette Hendricks había sido monja en la Orden de las Hermanas de San Vicente de Paúl desde 1925, cuando tenía 24 años. Nació en una familia católica devota de clase trabajadora en el distrito de Schaerbeek, en Bruselas. Su padre era carpintero, su madre costurera. Ella era la mayor de 6 hijos. Mostró desde joven inclinación religiosa fuerte y habilidades organizativas notables que la llevaron a roles de liderazgo dentro de su convento. En 1938, fue nombrada directora del orfanato Saint-Michel para niños abandonados ubicado en Avenida Louis 93. Un edificio elegante de 4 pisos en uno de los barrios más prósperos de Bruselas, donado a la orden por familia católica rica en 1920. El orfanato antes de la guerra albergaba aproximadamente 30-40 niños huérfanos católicos de edades entre 2 y 14 años.
Operaba con presupuesto modesto proporcionado por la Arquidiócesis de Bruselas, complementado con donaciones privadas. Hermana Marie Henriette manejaba el orfanato con eficiencia notable. Niños recibían educación básica, comida adecuada, ropa limpia, entrenamiento religioso, y cuando alcanzaban 14 años eran colocados en aprendizajes o trabajos apropiados. Era operación completamente legal respetada por autoridades civiles belgas. Y cuando los nazis ocuparon Bélgica en mayo de 1940, inicialmente no interfirieron con instituciones religiosas católicas, porque querían mantener la Iglesia Católica neutral, evitando crear mártires que inspirarían resistencia. Hermana Marie Henriette no tenía experiencia alguna en actividades clandestinas, resistencia, falsificación o engaño sistemático. Antes de la guerra, su mayor transgresión había sido ocasionalmente servir porciones extra de postre a niños favoritos, violando reglas estrictas de igualdad del convento. Pero en agosto de 1941, algo sucedió que cambió completamente su vida y eventualmente salvaría miles de otras vidas. El primer niño y la decisión. Sarah Rosenbaum tenía 6 años y estaba absolutamente aterrorizada. Sus padres David y Esther la habían traído al orfanato Saint-Michel el 15 de agosto de 1941. Después de semanas de discusiones desesperadas sobre qué hacer, mientras las restricciones nazis se intensificaban progresivamente. David era sastre judío cuya tienda había sido confiscada en junio. Esther daba clases privadas de francés, pero los estudiantes desaparecían, mientras familias belgas temían asociarse con judíos. La familia vivía en un apartamento pequeño en el distrito judío de Bruselas, y veían diariamente cómo vecinos eran arrestados en redadas nocturnas sin explicación. David había escuchado rumores que los nazis planeaban deportaciones masivas, aunque oficialmente esas eran solo reubicaciones a campos de trabajo en el este. Él no creía estas mentiras oficiales porque había leído reportes de refugiados alemanes sobre campos de concentración. Sabía que campo de trabajo era eufemismo para algo mucho peor. Los Rosenbaum habían considerado opciones limitadas. Esconderse juntos como familia era casi imposible, porque se necesitaba espacio considerable, comida y documentos falsos para 3 personas. Escapar a Suiza requería dinero que no tenían y guías a través de fronteras custodiadas. Pero tal vez podrían salvar a Sarah, separándose de ella temporalmente, hasta que la guerra terminara, lo cual todos optimistamente creían sería pronto. Habían escuchado que algunas instituciones católicas aceptaban niños judíos discretamente sin hacer preguntas comprometedoras. Entonces, una noche desesperada, David tocó la puerta del orfanato Saint-Michel y cuando hermana Marie Henriette abrió, explicó directamente: «Somos judíos. Nuestra hija necesita refugio. ¿Pueden ayudarla?» Hermana Marie Henriette miró a esta niña pequeña aferrándose a su madre, llorando silenciosamente, y enfrentó una decisión que definiría el resto de su vida. La ley nazi era absolutamente clara. Ayudar o esconder judíos era crimen castigado con arresto inmediato y probable ejecución. Docenas de belgas ya habían sido fusilados públicamente por este crimen. Si aceptaba a Sarah, ponía en riesgo no solo su propia vida, sino las vidas de las otras monjas del convento y los 35 niños huérfanos católicos ya bajo su cuidado. Cualquier persona razonable habría rechazado esta petición imposible, explicando con genuina tristeza que era demasiado peligroso. Pero hermana Marie Henriette respondió sin vacilar: «Claro que podemos ayudarla. Déjenla aquí, estará segura». Y esa decisión aparentemente simple, tomada en 1930 segundos en agosto de 1941, eventualmente se expandiría en operación, que salvaría 4.000 niños durante los siguientes 4 años. David y Esther Rosenbaum se despidieron de su hija esa noche sin saber que nunca la verían de nuevo.
Ambos fueron arrestados en redada masiva en septiembre de 1942 y deportados a Auschwitz, donde fueron asesinados en cámara de gas en octubre de 1942. Pero Sarah sobrevivió la guerra escondida en el sistema que hermana Marie Henriette estaba a punto de construir. El problema inmediato era que Sarah obviamente era judía. Su apellido Rosenbaum era inconfundiblemente judío. No tenía certificado de bautismo católico. Hablaba yiddish con sus padres. No conocía oraciones católicas básicas. Si inspectores nazis visitaran el orfanato, lo cual hacían ocasionalmente verificando que instituciones católicas no recibieran fondos ilegales del gobierno en exilio en Londres, Sarah sería identificada instantáneamente como judía, resultando en su arresto y el arresto de todas las monjas del orfanato. Hermana Marie Henriette necesitaba transformar a Sarah Rosenbaum en huérfana católica convincente, y para hacerlo, necesitaba documentos falsos perfectos que pudieran engañar a burócratas nazis entrenados en detectar falsificaciones. Hermana Marie Henriette no tenía absolutamente ninguna experiencia en falsificación de documentos, pero tenía algo potencialmente más valioso: acceso a registros de bautismo católicos auténticos de toda la arquidiócesis de Bruselas, guardados en archivos de la catedral. Estos registros contenían nombres de todos los niños católicos bautizados durante décadas, incluyendo niños que habían muerto en infancia. En una noche de septiembre de 1941, hermana Marie Henriette fue a los archivos de la catedral, donde tenía acceso legítimo como directora de orfanato, y buscó meticulosamente certificados de bautismo de niñas que habían muerto aproximadamente a la edad actual de Sarah. Encontró el certificado de bautismo de Marie-Claire Dubois, niña católica bautizada el 12 de marzo de 1935, que había muerto de escarlatina en julio de 1936 a los 18 meses de edad. Según registros oficiales, Marie-Claire Dubois había existido brevemente y después murió, pero su certificado de bautismo era completamente auténtico y válido. Hermana Marie Henriette simplemente copió el certificado de bautismo de Marie-Claire Dubois, usando papel oficial de la iglesia que tenía acceso legítimo de usar. Falsificó la firma del sacerdote que había realizado el bautismo original en 1935, practicando hasta que la reproducción era indistinguible del original, y declaró que Sarah Rosenbaum ahora era oficialmente Marie-Claire Dubois, huérfana católica de 6 años, cuyos padres habían muerto en bombardeo alemán en mayo de 1940. La historia era perfectamente verificable, porque miles de belgas habían muerto en bombardeos. Entonces, una huérfana más no levantaba sospechas. El certificado de bautismo era auténtico, porque literalmente era copiado de certificado real. Técnicamente, hermana Marie Henriette no había falsificado nada, sino simplemente reasignado identidad existente de niña muerta a niña viva, que necesitaba esa identidad desesperadamente. Sarah se convirtió en Marie-Claire. Aprendió oraciones católicas, memorizándolas fonéticamente, aunque no comprendía latín. Asistió a misa diaria con otros huérfanos. Fue instruida estrictamente a nunca mencionar sus padres o su vida anterior, o hablar yiddish bajo ninguna circunstancia. Después de 3 meses, Sarah había internalizado tan completamente su nueva identidad que cuando inspectores nazis visitaron el orfanato en diciembre de 1941, realizando verificación rutinaria, la entrevistaron brevemente y no detectaron nada sospechoso. Ella era simplemente otra huérfana católica triste en institución llena de huérfanos. El éxito con Sarah demostró a hermana Marie Henriette que el sistema funcionaba, pero también le mostró algo más. Si podía salvar una niña, podía salvar más, muchas más. Solo necesitaba organizar el proceso sistemáticamente como operación industrial, antes que como rescates individuales improvisados. La construcción del sistema. En octubre de 1941,
Hermana Marie Henriette comenzó a construir deliberadamente lo que se convertiría en la red de rescate de niños más grande en Europa Occidental ocupada. Primero, necesitaba resolver el problema de documentación a escala. No podía personalmente falsificar suficientes certificados de bautismo para docenas de niños mensualmente, porque no tenía tiempo ni habilidades artísticas para falsificación perfecta en volumen. Necesitaba profesionales. Contactó discretamente a Victor Martin, impresor católico devoto de 58 años, que operaba pequeña imprenta en el distrito de Ixelles, produciendo principalmente materiales religiosos para parroquias locales. Victor inicialmente rechazó ayudar porque el riesgo era, literalmente, su vida y la vida de su familia. Pero hermana Marie Henriette lo persuadió con argumento simple. Si no ayudas, estos niños morirán. Sabes exactamente dónde los nazis envían judíos deportados. Puedes vivir sabiendo que tenías habilidad para salvar niños y elegiste no hacerlo por miedo. Víctor aceptó y se convirtió en falsificador principal de la operación. Produjo certificados de bautismo, certificados de nacimiento, tarjetas de identificación, tarjetas de racionamiento. Cualquier documento necesario para transformar niños judíos en ciudadanos católicos belgas legítimos. Su trabajo era extraordinariamente profesional. Usaba papel apropiado conseguido mediante contactos en administración municipal. Reproducía sellos oficiales perfectamente usando técnicas de impresión especializadas. Falsificaba firmas de docenas de sacerdotes y oficiales municipales diferentes para evitar patrones detectables. Un inspector experimentado examinando estos documentos individualmente no podría detectar que eran falsos, porque técnicamente muchos elementos eran auténticos reasignados de personas muertas a personas vivas. Segundo, hermana Marie Henriette necesitaba expandir capacidad del orfanato Saint-Michel. El edificio físicamente podía albergar máximo 50-60 niños, sin levantar sospechas de sobrepoblación. Pero si la operación iba a salvar cientos o miles de niños, necesitaba ubicaciones adicionales, donde niños pudieran ser escondidos permanentemente después de recibir documentos falsos. Comenzó a reclutar familias católicas belgas dispuestas a esconder niños judíos en sus hogares pretendiendo que eran parientes lejanos o niños evacuados de ciudades bombardeadas. El reclutamiento era extremadamente peligroso porque cualquier familia que rechazara podría potencialmente informar a las autoridades nazis. Hermana Marie Henriette desarrolló método cuidadoso. Identificaba familias católicas devotas que asistían regularmente a misa. Las observaba durante semanas evaluando su carácter. Solo entonces se acercaba discretamente, usualmente después de misa dominical, en conversación privada en la sacristía. Explicaba directamente que niños judíos necesitaban refugio y preguntaba si estarían dispuestos a ayudar, entendiendo completamente los riesgos. Sorprendentemente, aproximadamente 60% de familias contactadas aceptaban a pesar del peligro mortal. Para finales de 1941, hermana Marie Henriette había reclutado aproximadamente 40 familias formando red inicial. Para finales de 1942, ese número había crecido a 120 familias. Eventualmente más de 200 familias belgas participarían en la red, arriesgando ejecución para salvar niños que nunca habían conocido antes. Tercero, necesitaba establecer procedimientos operacionales estandarizados para procesar niños eficientemente. El proceso funcionaba así. Familias judías desesperadas contactaban a hermana Marie Henriette mediante red informal de referidos boca a boca. Ella entrevistaba a los padres verificando que fueran genuinos, no infiltrados nazis. Si aceptaba al niño, los padres lo dejaban en el orfanato Saint-Michel, usualmente durante la noche para minimizar visibilidad. El niño recibía inmediatamente documentos de identidad falsos preparados por Victor Martin, usando identidad de niño católico muerto de edad y género similar.
Durante las siguientes 2-4 semanas, el niño era entrenado intensivamente en ser católico. Memorizaba oraciones específicas, aprendía ritual de misa, practicaba su nueva historia personal hasta que podía recitarla convincentemente sin vacilar. Después el niño era transferido a familia católica belga de acogida, donde permanecería durante meses o años, pretendiendo ser pariente. El orfanato Saint-Michel funcionaba como estación de tránsito, no como refugio permanente, porque mantener docenas de niños judíos permanentemente en un edificio era demasiado riesgoso. La estadía promedio era 18 días. Entonces, en Minmanistrosenon, cualquier momento el orfanato contenía 20-30 niños en proceso de transformación, mientras oficialmente solo reportaba 35 huérfanos católicos permanentes a autoridades nazis. Los números nunca coincidían perfectamente, pero las discrepancias eran suficientemente pequeñas que inspecciones casuales no detectaban anomalías. Y porque el orfanato era institución religiosa respetada, los nazis realizaban inspecciones menos frecuentes que en instituciones civiles. Cuarto, Hermana Marie Henriette necesitaba financiamiento porque la operación era extremadamente cara. Había que alimentar, vestir y alojar temporalmente docenas de niños mensualmente. Las familias de acogida necesitaban compensación financiera, porque alimentar un niño extra en Bélgica ocupada, donde comida estaba racionada, era carga económica significativa. Víctor necesitaba dinero para comprar papel y materiales de impresión en mercado negro. Todo costaba aproximadamente 15.000 francos belgas semanales, equivalente a $30.000 actuales. Hermana Marie Henriette organizó donaciones de católicos belgas ricos, muchos motivados por genuina compasión, algunos por culpa porque no hacían nada más para resistir ocupación. También recibió fondos de organizaciones judías clandestinas que operaban en Bélgica y fondos del gobierno belga en exilio, canalizados a través de agentes de inteligencia británicos. Para enero de 1942, el sistema estaba completamente operacional y funcionando con eficiencia industrial. Aproximadamente 50-70 niños eran procesados mensualmente. Cada niño entraba como judío perseguido y salía como católico belga legítimo, con documentación perfecta y familia de acogida. Era transformación casi mágica que los nazis no podían comprender porque asumían que solo operaciones gubernamentales grandes podían lograr falsificación a tal escala. Nunca consideraron que una monja de mediana edad pudiera industrializar compasión. Operaciones bajo presión nazi, las deportaciones masivas de judíos belgas, comenzaron oficialmente en agosto de 1942. El primer transporte partió de Bruselas hacia Auschwitz el 4 de agosto, con 998 judíos en tren de ganado. Para finales de 1942, aproximadamente 16.500 judíos habían sido deportados desde Bélgica. Las redadas se intensificaron dramáticamente, mientras los nazis trataban de cumplir cuotas establecidas por Berlín, especificando que todos los judíos en Europa Occidental debían ser deportados antes de finales de 1943, según planificación de la Solución Final, decidida en conferencia de Wannsee en enero de 1942. Los nazis establecieron punto de recolección central en el campo de tránsito de Mechelen, llamado Kaserne Dosing, ubicado a 25 kilómetros de Bruselas. Judíos arrestados en redadas eran llevados allí, registrados meticulosamente, despojados de posesiones, mantenidos en condiciones brutales durante días o semanas, después cargados en trenes directamente a Auschwitz-Birkenau. El sistema era eficiente, aterrador y aparentemente inescapable. Familias judías vivían en terror constante esperando la redada nocturna que inevitablemente llegaría. Para las familias judías con niños, la situación era desesperación absoluta, multiplicada porque sabían que niños pequeños eran asesinados inmediatamente al llegar a Auschwitz. No había ilusión de campos de trabajo para niños menores de 12 años.
Las historias sobre cámaras de gas habían circulado suficientemente que muchos padres comprendían el destino real, aunque todavía había negación psicológica, porque aceptar que tu gobierno planificaba asesinar industrialmente a tu familia era casi imposible para mente humana normal. Pero para otoño de 1942, la mayoría de familias judías en Bruselas sabían la verdad y buscaban desesperadamente cualquier manera de salvar a sus hijos, incluso si eso significaba separarse permanentemente de ellos. La demanda de servicios del orfanato Saint-Michel explotó. Hermana Marie Henriette recibía 10-15 peticiones diarias de familias suplicando que salvara a sus hijos. Era físicamente imposible aceptar a todos porque el sistema tenía límites de capacidad. Víctor podía producir solamente cierto número de documentos falsos semanalmente. El orfanato podía procesar solamente cierto número de niños simultáneamente sin levantar sospechas. Las familias de acogida disponibles eran limitadas. Hermana María Henriette enfrentaba elecciones imposibles de Sophie múltiples veces diarias. Aceptar este niño significaba rechazar a ese niño. Salvar una vida significaba potencialmente condenar otra. Y no había criterios racionales para decidir quién merecía ser salvado, porque todos merecían igualmente ser salvados. Desarrolló protocolo brutalmente pragmático. Priorizaba niños menores de 10 años porque eran más fáciles de esconder y entrenar. Priorizaba niños sin características físicamente judías, estereotípicas, porque podían pasar más fácilmente como belgas católicos. Priorizaba niños cuyos padres ya habían sido arrestados, porque eran completamente huérfanos, sin posibilidad de reunificación familiar, creando menos complicaciones emocionales. Era cálculo frío, deshumanizado, pero necesario cuando recursos son limitados y demanda es infinita. Los nazis aumentaron vigilancia sobre instituciones religiosas en otoño de 1942. Después de que inteligencia alemana detectó que organizaciones católicas estaban involucradas en actividades de resistencia, el orfanato Saint-Michel recibió inspecciones más frecuentes realizadas por oficiales más senior y más meticulosos. En octubre de 1942, un Hauptsturmführer de la Gestapo llamado Werner Koch pasó 3 horas inspeccionando meticulosamente el orfanato. Contó niños, verificó documentos, entrevistó individualmente a varios niños, haciéndoles preguntas diseñadas para detectar inconsistencias en sus historias. Hermana Marie Henriette observaba aterrorizada, mientras Koch interrogaba a un niño judío de 8 años, llamado Jacob, que había sido transformado en Pierre Lefebvre solamente 2 semanas antes. Koch preguntó: ¿Cuándo fue tu primera comunión? Pierre Jacob respondió sin vacilar: el 15 de mayo de 1940 en la iglesia de Saint-Jean. Había memorizado esta fecha específica junto con docenas de otros detalles de su identidad falsa. Koch preguntó: ¿quién fue el sacerdote? Pierre Jacob respondió: Padre Antoine Moreau, también memorizado. Koch preguntó: ¿cuál fue el evangelio ese día? Pierre Jacob vaciló porque nadie le había enseñado ese nivel de detalle. Hermana Marie Henriette intervino rápidamente. Hauptsturmführer, estos niños son huérfanos traumatizados que han perdido a sus familias en bombardeos. No recordan cada detalle litúrgico precisamente. Koch aceptó esta explicación y continuó su inspección sin detectar que aproximadamente 40% de los niños en el orfanato esa tarde eran judíos. Después de que Koch se fue, hermana Marie Henriette implementó entrenamiento más riguroso. Cada niño ahora debía memorizar no solo elementos básicos de su identidad falsa, sino también detalles religiosos específicos, incluyendo evangelios de fechas importantes, nombres de sacerdotes locales, santos populares, canciones católicas tradicionales, cualquier cosa que un interrogador sofisticado pudiera preguntar.
Los niños mayores de 7 años recibían entrenamiento durante 3-4 semanas antes de ser transferidos a familias de acogida. Niños menores de 7 eran considerados más seguros porque las SS asumían que niños pequeños no podían mentir convincentemente. Entonces, los interrogaban menos rigurosamente. Las familias de acogida y el precio de la compasión. Las familias católicas belgas que escondían niños judíos enfrentaban riesgo constante de ejecución inmediata bajo ley nazi. El decreto alemán de mayo de 1942 específicamente declaraba: cualquier persona que ayude, esconda o asista a judíos de cualquier manera será fusilada inmediatamente sin juicio. Docenas de belgas habían sido ejecutados públicamente por este crimen como advertencia. Entonces, cada familia que aceptaba esconder un niño judío sabía exactamente qué arriesgaban. Pero más de 200 familias eligieron hacerlo de todas formas. Las motivaciones variaban. Algunas familias eran católicas, profundamente devotas, que creían que era obligación moral cristiana proteger a inocentes. Algunas eran motivadas por sentimientos antinazis generales y veían esconder niños judíos como forma de resistencia patriótica. Algunas tenían amigos judíos antes de la guerra y sentían lealtad personal. Algunas simplemente eran humanos decentes, que no podían permanecer pasivos mientras niños eran asesinados industrialmente. Pero todas compartían disposición a arriesgar todo por extraños. Y ese cálculo moral es extraordinario porque la mayoría de humanos priorizan racionalmente supervivencia propia y de su familia sobre supervivencia de extraños. La familia Dumont, en el suburbio de Etterbeek, escondió sucesivamente a 7 niños judíos durante la guerra. Henri Dumont era maestro de escuela. Su esposa Claire, ama de casa. Tenían 3 hijos propios de edades 8, 11 y 14. Aceptaron su primer niño judío, Rebecca, de 6 años, rebautizada como Marie, con documentos falsos, en enero de 1943. Cuando vecinos curiosos preguntaban quién era esta niña nueva, Claire explicaba que era sobrina de ciudad bombardeada evacuada temporalmente. Rebecca Marie vivió con los Dumont durante 2 años y medio, hasta la liberación en septiembre de 1944. Aprendió a actuar perfectamente como católica belga, asistiendo a misa cada domingo, respondiendo preguntas de vecinos sin vacilar, nunca mencionando su familia real o vida anterior. Los Dumont después aceptaron a otros 6 niños judíos, procesados sucesivamente a través del sistema de hermana Marie Henriette. Algunos permanecieron meses, otros permanecieron años dependiendo de circunstancias. Claire Dumont después recordó el estrés constante. Cada vez que escuchábamos golpear fuerte en la puerta, mi corazón se detenía. Cada vez que veíamos patrullas alemanas en la calle, pensábamos que venían por nosotros. Vivíamos con miedo constante durante 3 años, pero nunca consideramos enviar a los niños fuera, porque sabíamos que eso significaría muerte para ellos. Entonces, simplemente aprendimos a vivir con el miedo como compañero constante. La familia de Wild, en el suburbio de Uccle, escondió a gemelos judíos David y Daniel, de 4 años, rebautizados como Jacques y Jean Dubois, en marzo de 1943. Los gemelos eran particularmente desafiantes, porque eran muy jóvenes para comprender completamente la necesidad de mantener sus identidades falsas. Ocasionalmente mencionaban a su mamá Rachel, antes de corregirse. Jean de Wild y su esposa Marguerite tenían que estar constantemente vigilantes, asegurando que los gemelos no revelaran accidentalmente sus identidades verdaderas. Una tarde, un vecino colaboracionista visitó inesperadamente y preguntó conversacionalmente a uno de los gemelos: ¿cuál es el nombre de tu madre? El niño de 4 años casi respondió: Rachel, pero Marguerite intervino rápidamente. Su madre era mi hermana que murió en bombardeo. Estos niños están traumatizados.
Por favor, no los interrogue sobre su pérdida. El vecino aceptó la explicación. Pero la familia vivió aterrorizada durante días, temiendo que sospechas habían sido levantadas. Algunas familias fueron descubiertas con consecuencias devastadoras. En junio de 1943, la familia Lambert, en el distrito de Anderlecht, fue traicionada por vecino que notó que su sobrina de 7 años, llamada Sophie, tenía características físicas estereotípicamente judías. La Gestapo arrestó a toda la familia Lambert, padre, madre y 3 hijos propios más. La niña judía escondida, cuyo nombre real era Ruth. Todos fueron deportados a campos. Los padres Lambert fueron enviados a Mauthausen, donde ambos murieron. Sus 3 hijos propios eventualmente sobrevivieron, pero quedaron huérfanos. Ruth, la niña judía que habían intentado salvar, fue enviada a Auschwitz y asesinada en cámara de gas en julio de 1943, a los 7 años. El vecino delator recibió recompensa de 500 francos belgas de las autoridades alemanas. Las familias de acogida no solo arriesgaban vidas, sino que también enfrentaban carga económica significativa. Alimentar un niño extra en Bélgica ocupada, donde comida estaba severamente racionada, requería creatividad y sacrificio. Las familias tenían que usar mercado negro arriesgando arresto adicional, o reducir porciones para sus propios hijos, para alimentar al niño judío escondido. Algunas familias recibían compensación financiera modesta de hermana Marie Henriette, aproximadamente 200 francos belgas mensualmente. Pero esto raramente cubría costos completos. La mayoría de familias simplemente absorbían los costos como parte del sacrificio. Los niños judíos escondidos enfrentaban trauma psicológico profundo de vivir bajo identidades falsas, separados de sus padres, sin saber si sus familias estaban vivas. Muchos eran demasiado jóvenes para comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero intuían el peligro constante. Algunos desarrollaban problemas de comportamiento o pesadillas nocturnas. Las familias de acogida debían proporcionar no solo refugio físico, sino también estabilidad emocional para niños traumatizados. Muchas familias reportaron formar lazos emocionales profundos con los niños judíos que escondían. Algunos niños, después de la guerra, eligieron permanecer con sus familias de acogida, porque sus familias biológicas habían sido completamente aniquiladas. El investigador obsesivo, el Obersturmführer Klaus Barth, había sido asignado a la oficina de la Gestapo en Bruselas en julio de 1942, específicamente para coordinar deportaciones de judíos belgas. Era burócrata eficiente de 38 años. Contador de profesión antes de unirse a las SS en 1936. Su especialidad era análisis estadístico y detección de anomalías en sistemas burocráticos complejos. Había trabajado previamente en Francia ocupada optimizando sistemas de deportación allí. Los superiores de Barth lo consideraban valioso precisamente porque trataba deportaciones como problema logístico antes que cuestión moral. Podía discutir eficientemente cómo maximizar números de judíos deportados con mismo desapasionamiento que otro burócrata discutiría optimización de entregas de correo. Para octubre de 1942, Barth notó anomalía perturbadora en sus estadísticas. Según registros oficiales, aproximadamente 65.000 judíos vivían en Bélgica al inicio de la ocupación. Hasta octubre de 1942, aproximadamente 17.000 habían sido deportados exitosamente. Pero cuando Barth calculaba cuántos judíos deberían permanecer en Bélgica, los números no coincidían. Faltaban aproximadamente 4.000, 5.000 personas. No estaban en registros de deportación, no estaban en registros de muerte, no estaban registrados como habiendo escapado a través de fronteras. Simplemente habían desaparecido de registros oficiales como si nunca hubieran existido. Barth inicialmente asumió errores burocráticos. Tal vez el registro inicial de judíos en 1940 había contado incorrectamente.
Tal vez algunos judíos habían huido antes de que registros apropiados fueran establecidos. Tal vez certificados de muerte habían sido archivados incorrectamente. Pasó 3 meses verificando meticulosamente registros, y cada verificación confirmaba que la anomalía era real. Miles de judíos, especialmente niños, habían desaparecido sistemáticamente. Cuando Bart analizó datos demográficos, descubrió patrón específico. La tasa de desaparición era más alta para niños menores de 12 años. Aproximadamente 60 niños judíos desaparecían de registros cada semana desde agosto de 1941. Esto no podía ser coincidencia o error burocrático. Era claramente operación organizada sistemática de rescate que había estado funcionando durante más de un año bajo vigilancia nazi. Bart estaba profesionalmente humillado que tal operación pudiera operar sin detección. Entonces se obsesionó con encontrarla. Dedicó equipo de 6 agentes de la Gestapo exclusivamente a investigar las desapariciones. Implementó sistema donde cada niño judío reportado desaparecido era investigado individualmente. Entrevistaban vecinos, revisaban registros escolares, interrogaban conocidos. La mayoría de investigaciones llegaban a callejones sin salida, pero ocasionalmente encontraban pistas. En marzo de 1943, un colaboracionista belga mencionó durante interrogatorio no relacionado que había notado que el orfanato Saint-Michel en Avenida Louis parecía procesar números sospechosamente grandes de niños, considerando su tamaño modesto. El colaboracionista no tenía evidencia específica, solo observación casual, que niños constantemente entraban y salían del orfanato en números mayores que los aproximadamente 35 huérfanos que la institución oficialmente albergaba. Bart inmediatamente ordenó vigilancia discreta del orfanato Saint-Michel. Agentes de la Gestapo vestidos como civiles belgas observaron el edificio durante 4 semanas en marzo-abril de 1943. Fotografiaron a cada niño entrando o saliendo. Contaron meticulosamente números. Los resultados confirmaron sospechas. Durante 4 semanas de vigilancia, 47 niños diferentes entraron al orfanato, pero solamente 31 salieron. Eso significaba que 16 niños habían entrado pero desaparecido sin salir por la entrada principal monitoreada. O el orfanato tenía salida trasera no observada, lo cual verificación reveló que no tenía. O niños estaban siendo disfrazados cuando salían, haciéndolos irreconocibles en fotografías. Bart ordenó investigación completa de registros del orfanato Saint-Michel, archivados en oficinas administrativas municipales. Descubrió que el orfanato reportaba consistentemente alojar aproximadamente 35 huérfanos, pero los nombres de esos huérfanos cambiaban frecuentemente. Niños reportados como residiendo allí en enero ya no estaban listados en marzo, pero nuevos nombres aparecían. En abril de 1943, Bart concluyó con certeza que el orfanato Saint-Michel era estación de tránsito principal para red de rescate que había estado operando durante aproximadamente 2 años. Calculó que basándose en tasas de procesamiento observadas, la operación probablemente había salvado miles de niños judíos. Estaba casi impresionado por la audacia y eficiencia de la operación antes de recordar que su trabajo era destruirla. Ordenó redada masiva para el 17 de abril de 1943 a las 3:00 am, cuando todos estarían durmiendo, minimizando posibilidad de resistencia o que niños escaparan. La redada del 17 de abril a las 3:22 am del 17 de abril de 1943. 12 agentes de la Gestapo liderados por Bart rompieron la puerta principal del orfanato Saint-Michel con ariete de acero. Inmediatamente se dispersaron por el edificio de 4 pisos gritando en alemán y francés: «¡Nadie se mueve! Este edificio está bajo arresto». Las monjas y los niños fueron despertados abruptamente por botas pesadas, subiendo escaleras y órdenes gritadas. Hermana Marie Henriette,
Bajó del tercer piso donde estaba su habitación privada y encontró a Bart en el vestíbulo principal, rodeado por sus agentes. Ella aparentó confusión perfecta. ¿Qué significa esto? Somos institución religiosa católica. ¿Por qué irrumpen aquí en medio de la noche aterrorizando niños huérfanos? Bart respondió fríamente en francés fluido. Hermana, hemos estado investigando esta institución durante meses. Sabemos que está operando red ilegal de rescate de niños judíos. Será más fácil para todos si coopera completamente ahora. Hermana Marie Henriette negó todo con indignación convincente. Eso es absolutamente falso. Todos los niños aquí son huérfanos católicos belgas con documentación apropiada. Puede verificar nuestros registros. Bart respondió: eso es exactamente lo que planeo hacer. Los agentes de la Gestapo pasaron las siguientes 6 horas realizando la inspección más meticulosa jamás realizada en el orfanato. Contaron cada niño presente. Había exactamente 43 niños esa noche. Verificaron documentación de cada niño comparando contra registros traídos de archivos municipales. Interrogaron a cada niño individualmente, haciéndoles preguntas sobre sus familias, historias personales, conocimiento religioso. Registraron cada habitación buscando evidencia de falsificación o correspondencia con organizaciones judías clandestinas. Interrogaron a cada monja separadamente, buscando inconsistencias en testimonios. Había 14 niños judíos en el orfanato esa noche específica en varias etapas de transformación. Algunos habían llegado solamente días antes y todavía aprendían sus nuevas identidades. Otros estaban listos para ser transferidos a familias de acogida dentro de días. Todos habían sido entrenados exhaustivamente en cómo comportarse durante interrogatorios, pero el entrenamiento asumía interrogatorios breves, casuales, no interrogatorios sistemáticos de horas por expertos de la Gestapo. Bart personalmente interrogó a un niño de 9 años llamado Jacob, transformado en Antoine Mercier, una semana antes. Bart comenzó con preguntas básicas sobre familia e historia personal, que Jacob, Antoine, respondió perfectamente, porque las había memorizado obsesivamente. Después, Bart cambió a preguntas religiosas detalladas. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? Recita el credo niceno en latín. ¿Quién es el santo patrón de Bruselas? Jacob, Antoine, vaciló en la tercera pregunta, porque su entrenamiento religioso había sido acelerado, enfocándose en elementos más comunes. Bart notó la vacilación y presionó. Un niño católico belga de 9 años definitivamente sabría que San Miguel es el santo patrón de Bruselas. ¿Por qué no lo sabes? Hermana María Henriette intervino otra vez. Señor, estos niños son huérfanos traumatizados. Algunos han presenciado la muerte de sus familias. No todos han recibido educación religiosa completa. Estamos trabajando para completar su catequesis. Era explicación plausible, y Bart no podía definitivamente probar que Jacob era judío basándose solamente en conocimiento religioso incompleto. Pero sus sospechas estaban confirmadas. Continuó interrogando a otros niños, buscando el que quebraría bajo presión y revelaría la verdad. A las 9:30 am, después de 6 horas de interrogatorios, Bart no había encontrado evidencia definitiva absolutamente irrefutable que pudiera usar para arrestar a hermana Marie Henriette y cerrar el orfanato. Los documentos de todos los niños eran técnicamente perfectos porque eran basados en certificados de bautismo auténticos. Ningún niño había confesado ser judío a pesar de interrogatorios intimidantes. No se encontró evidencia física de falsificación porque Victor Martin trabajaba en ubicación separada. Bart estaba frustrado profesionalmente porque sabía con certeza que estaba siendo engañado, pero no podía probarlo legalmente según estándares burocráticos nazis que requerían documentación apropiada incluso para arrestos. Bart hizo amenaza final.
Hermana, voy a dejar agentes aquí monitoreando esta institución permanentemente. Cada niño que entre o salga será fotografiado y verificado contra registros. Si descubro cualquier irregularidad, volveré y arrestaré a todos. Después se fue con sus agentes, dejando a hermana Marie Henriette y los niños atemorizados, pero técnicamente libres. Adaptación y supervivencia. Después de la redada de abril de 1943, hermana Marie Henriette sabía que el orfanato Saint-Michel estaba comprometido. La vigilancia nazi constante hacía imposible continuar operando como estación de tránsito principal. Pero detener completamente la operación significaría condenar a muerte a cientos de niños judíos que de otra manera podrían ser salvados. Entonces decidió adaptar el sistema, distribuyendo riesgo y descentralizando operaciones. Estableció 5 orfanatos satélites adicionales en suburbios de Bruselas, operados por otras órdenes religiosas católicas reclutadas cuidadosamente en la red. Cada orfanato satélite operaba independientemente, procesando 8-12 niños mensualmente. Si uno era descubierto, los otros continuarían funcionando. Victor Martin. El falsificador expandió producción, entrenando a 2 falsificadores adicionales para distribuir carga de trabajo. La red de familias de acogida se expandió a más de 250 familias para otoño de 1943, creando más capacidad para absorber niños. El sistema adaptado era más seguro, pero menos eficiente. Procesar cada niño ahora tomaba 4 o 6 semanas, en vez de 2-3 semanas, debido a precauciones de seguridad adicionales. El volumen mensual cayó de 60-70 niños a aproximadamente 40-45 niños, porque vigilancia nazi intensificada hacía operaciones más difíciles. Pero la red continuó funcionando, salvando vidas consistentemente, mes tras mes, mientras la maquinaria de deportación nazi deportaba decenas de miles de judíos belgas a Auschwitz. Entre abril de 1943 y septiembre de 1944, la red salvó aproximadamente 1.800 niños adicionales a los aproximadamente 200 salvados antes de abril de 1943. El total eventualmente alcanzaría aproximadamente 4.000 niños salvados durante 4 años de operaciones. Cada niño salvado representaba victoria contra sistema diseñado específicamente para exterminar judíos eficientemente. Los nazis habían construido máquina de muerte más eficiente jamás creada por humanos, pero una monja con red de voluntarios compasivos logró salvar miles, mediante organización igualmente sistemática de compasión. El colaboracionista que había informado sobre el orfanato Saint-Michel a Barth fue identificado por la resistencia belga en mayo de 1943. Fue ejecutado por resistentes en junio de 1943, con nota dejada en su cuerpo. Traicionó niños inocentes, pagó el precio apropiado. Los nazis arrestaron a 3 resistentes sospechosos y los ejecutaron públicamente como represalia, pero nunca identificaron a los asesinos reales. La resistencia belga generalmente evitaba violencia, porque provocaba represalias nazis brutales, pero hicieron excepción para colaboracionistas que traicionaban niños judíos. Las deportaciones de judíos belgas continuaron hasta julio de 1944. El último transporte salió de Mechelen hacia Auschwitz el 31 de julio de 1944, llevando 563 judíos. En total, aproximadamente 25.000 judíos fueron deportados desde Bélgica durante la ocupación nazi. De esos 25.000, aproximadamente 24.000 fueron asesinados en campos de exterminio, principalmente Auschwitz-Birkenau. Solamente aproximadamente 1.200 sobrevivieron la guerra. La tasa de mortalidad de 96% era una de las más altas en Europa Occidental. Pero simultáneamente, Bélgica tuvo una de las tasas de supervivencia judía más altas en Europa, porque aproximadamente 40.000 de los 66.000 judíos que vivían en Bélgica en 1940 sobrevivieron la guerra. Aproximadamente 25.000 escaparon a Suiza o fueron escondidos por belgas no judíos, arriesgando sus vidas. Los 4.000 niños salvados por la red de hermana Marie Henriette
representaban aproximadamente 10% de todos los judíos belgas que sobrevivieron la guerra escondidos. Era contribución estadísticamente significativa al esfuerzo total de rescate. Y para cada niño salvado, no era estadística, sino diferencia absoluta entre vida y muerte. Liberación y legado. Bruselas fue liberada por fuerzas británicas el 3 de septiembre de 1944. Cuando soldados británicos entraron a la ciudad, la población celebró salvajemente en las calles. Banderas belgas que habían estado escondidas durante 4 años aparecieron en cada ventana. Colaboracionistas fueron arrestados por multitudes furiosas. Algunos ejecutados sumariamente en venganza. Era caos y júbilo simultáneos. Hermana Marie Henriette y las monjas del orfanato Saint-Michel celebraron la liberación con gratitud profunda, porque sabían que habían estado a semanas, o tal vez días, de ser finalmente descubiertas y ejecutadas. El proceso de reunificar niños judíos escondidos con familias sobrevivientes comenzó inmediatamente, pero era devastadoramente triste, porque la mayoría de niños descubrían que sus familias enteras habían sido asesinadas. De los aproximadamente 4.000 niños salvados por la red de Hermana Marie Henriette, solamente aproximadamente 800 fueron eventualmente reunificados con padres sobrevivientes. Aproximadamente 3.200 niños quedaron completamente huérfanos sin ningún familiar vivo. Muchos fueron adoptados por las familias católicas belgas que los habían escondido durante la guerra porque lazos emocionales profundos se habían formado. Otros fueron enviados a orfanatos judíos establecidos por organizaciones de ayuda internacional. Algunos eventualmente emigraron a Palestina o Estados Unidos. Sarah Rosenbaum, la primera niña salvada por Hermana Marie Henriette en agosto de 1941, sobrevivió la guerra y fue adoptada por la familia de Wild, que la había escondido durante 2 años. Sus padres David y Esther habían sido asesinados en Auschwitz en octubre de 1942. Sarah mantuvo su nombre falso, Marie-Claire Dubois, legalmente después de la guerra, porque era único nombre que recordaba claramente después de haber vivido bajo él durante 3 años formativos de su infancia. Creció como católica belga. Se casó con belga católico en 1960. Tuvo 3 hijos. Nunca habló sobre sus orígenes judíos hasta 1985, cuando finalmente reveló la verdad a sus hijos adultos, quienes quedaron sorprendidos. Ella después dijo: "Fui judía por nacimiento durante 6 años. Fui católica por supervivencia durante 60 años. Ahora soy simplemente humana agradecida de estar viva". Jacob, quien había sido interrogado por Bart en la redada de abril de 1943, nunca fue reunificado con sus padres porque ambos fueron asesinados en Sobibor en mayo de 1943. Fue adoptado por familia judía belga sobreviviente sin hijos. Emigró a Israel en 1950, donde se unió al ejército israelí. Después se convirtió en maestro de escuela en Tel Aviv. Tuvo 4 hijos y 12 nietos. Visitó Bruselas en 1995, específicamente para agradecer a Hermana Marie Henriette. Pero descubrió que había muerto en 1993, a los 92 años. En vez visitó su tumba y dejó piedra con inscripción en hebreo: "Salvaste mi vida, nunca olvidaré". Klaus Bart, el investigador obsesivo de la Gestapo, fue arrestado por fuerzas británicas en septiembre de 1944. Fue juzgado por crímenes de guerra en 1946, declarado culpable de participación en deportaciones que resultaron en asesinato de miles de judíos belgas, sentenciado a muerte, ejecutado por fusilamiento en enero de 1947. En su última declaración antes de ejecución dijo: "Solo seguía órdenes cumpliendo mi deber eficientemente". Nunca mostró remordimiento, ni comprendió aparentemente qué eficiencia burocrática aplicada a genocidio era crimen moral absoluto. Víctor Martin, el falsificador, sobrevivió la guerra.
y continuó su negocio de imprenta en Bruselas, produciendo materiales religiosos. Nunca habló públicamente sobre su rol en la red de rescate, considerándolo simplemente deber cristiano, que no requería reconocimiento. Murió en 1968, a los 85 años. Su obituario mencionaba que era impresor respetado y miembro devoto de la comunidad católica, sin mencionar que había falsificado miles de documentos, salvando miles de vidas. Hermana Marie Henriette continuó dirigiendo el orfanato Saint-Michel hasta su retiro en 1975 a los 74 años. Fue honrada por Yad Vashem como justa entre las naciones en 1965. Viajó a Israel para recibir el honor personalmente, donde se reunió con docenas de niños, ahora adultos, que había salvado. Cuando preguntaban por qué había arriesgado todo para salvar niños judíos, respondía simplemente: eran niños necesitando ayuda. ¿Qué más necesitaba saber? Vivió hasta 1993, muriendo a los 92 años, rodeada por monjas de su orden. Su funeral fue asistido por más de 300 sobrevivientes judíos y sus descendientes, que existían solamente porque ella había elegido actuar cuando otros permanecían pasivos. Los nazis no comprendieron cómo 60 niños desaparecían cada semana, porque fundamentalmente no podían concebir que compasión pudiera organizarse sistemáticamente como producción industrial. Su ideología asumía que bondad era sentimentalismo débil e ineficiente, mientras maldad era fuerte y eficiente. Entonces, cuando enfrentaron un sistema de rescate que operaba con eficiencia comparable a sus propios sistemas de deportación, su incomprensión fue completa. Nunca consideraron que humanos ordinarios motivados por compasión básica podrían construir redes complejas logísticamente sofisticadas, operando bajo sus narices durante años. El orfanato falso no era realmente falso. Era orfanato completamente real, salvando niños reales de muerte real, mediante transformación real de identidades. Lo que era falso era la asunción nazi que habían construido sistema inescapable donde judíos no tenían opción, sino muerte. Hermana Marie Henriette demostró que incluso dentro del sistema totalitario más brutal, siempre existen fisuras donde individuos determinados pueden resistir salvando vidas una por una sistemáticamente, hasta que esas vidas individuales suman miles. Hoy, el orfanato Saint-Michel todavía existe en Avenida Luis 93, en Bruselas, operando como centro comunitario católico. Una placa en la entrada conmemora que aproximadamente 4.000 niños judíos fueron salvados allí durante la ocupación nazi. Cada nombre representa universo preservado, familia, eventualmente creada, descendientes, que de otra manera nunca habrían existido. Y todos existen porque una monja de 42 años decidió en agosto de 1941 que salvar una niña llamada Sara era más importante que su propia seguridad. Y esa decisión se expandió sistemáticamente en operación, salvando miles, porque la compasión, como la maldad, puede organizarse industrialmente si humanos eligen hacerlo.